pasamos de una ciudad a otra, de Vigo a Madrid, una especie de laboratorio de la nueva forma de hacer política como consecuencia de la irrupción de esos nuevos movimientos políticos. Hablamos de Podemos y hablamos de Ciudadanos. Hay personajes diferentes al frente de cada una de las candidaturas. Así que vamos a ir al plato de informativos para que Uxía Rodríguez nos haga la lista de quiénes son esas personas, poetas incluidos. Adelante. Sí, Fernanda, porque podríamos decir que Madrid lo tiene todo. Filósofos, poetas, ensayistas, expertos en religiones, eminencias de la judicatura y hasta damas de hierro. Hablamos de los candidatos a la presidencia de la comunidad y a la alcaldía de la capital. Se hicieron de rogar, pero finalmente, y no sin problemas, los partidos han apostado fuerte. Madrid se ha convertido en todo un laboratorio de cara a las urnas. Sus resultados pueden marcar la tendencia de los comicios generales de finales de año. En la capital se han concentrado los mismos problemas, algunos elevados a la máxima potencia, que se dan a lo largo y ancho de todo el territorio. Aquí hemos tenido desde corrupción hasta luchas internas, pasando por disoluciones de partidos, retiradas de candidatos y las ya míticas divisiones y confluencias de la izquierda. Vamos, de todo un poco. Esos profesionales. La palma en los últimos días se la ha llevado, como no, el Partido Popular. Mantuvo la incertidumbre hasta el último momento y finalmente apostó por Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Rajoy sabía que jugaba con fuego eligiendo a la primera, pero también que ella era su mejor bata. Los líos no tardaron en llegar. Hoy mismo la lideresa ha vuelto a desafiar al presidente, advirtiendo de que si pierde las elecciones no dejará el mando del PP de Madrid. Se avecina tormenta a la hora de confeccionar las listas, aunque Cospedal sigue insistiendo en que no habrá fricciones. Lo que está claro es que el tándem del PP en la capital tiene dos perfiles opuestos. Soy de toda la vida del ala liberal. Estuve en el Partido Liberal, estuve en Unión Liberal. Cristina viene de las nuevas generaciones de Alianza Popular. Yo lo que no voy a entrar es en una competición, si soy más liberal, soy menos liberal, es que verdaderamente me parece absurdo. Me llamó la secretaria general del partido, no voy a dar tampoco muchos detalles. Después de la discusión con María Dolores de Cospedal, en la que ella lo que decía es que yo tenía que dejar la presidencia del partido. Que el aborto no es ningún derecho, el aborto es un fracaso. Estoy más de acuerdo en hacer una regulación de plazos. Que el partido en estos momentos está absolutamente consolidado en torno al liderazgo de Mariano Rajoy. Grandes aplausos en la bancada popular. Yo no lo he visto, lo de aplaudir las equivocaciones. No tengo ambición política, afortunadamente. Si consideran que puedo ser útil, pues que estoy disponible. El PP también le dio la espalda a Ignacio González, al que dejó con ático pero sin candidatura, mientras el PSOE más bien le clavó un puñal por la espalda al suyo, a Tomás Gómez. Pedro Sánchez lo expulsó para sorpresa de propios extraños. Se desató una rebelión con capítulos bochornosos como el cambio de cerraduras en la sede del PSM o las manifestaciones de militantes en Ferraz. Finalmente, giro de 180 grados y un exministro para tratar de hacerse con la comunidad. Y valentía la del Partido Socialista, que habéis tenido la generosidad de incorporar como candidato, ustedes sabrán, a alguien que, como he dicho, siendo independiente no es indiferente. Para el ayuntamiento, los socialistas llevan como número uno a Antonio Miguel Carmona, el mismo que puso las dos manos en el fuego por Tomás Gómez. Ya saben, Nosotros vamos pim, pam, propuesta, pim, pam, propuesta. Otros se quedan parados, tic-tac, esperando, tic-tac, esperando. Pim, pam, propuesta, pim, pam, propuesta. Pero para líos los de la izquierda, empezando por Izquierda Unida, que se quedó sin candidata a la presidencia de la comunidad en un abrir y cerrar de ojos, porque Tania Sánchez pasó de decir esto. A vosotros y vosotras, que soñáis conmigo un Madrid para su pueblo, os anuncio que yo estoy dispuesta a tirar para adelante si vosotros tiráis. Vamos hasta el final, hasta el 24 de mayo, hasta ganar, hasta conquistar Sol. De candidata oficial de Izquierda Unida a abandonar la formación para crear una candidatura unitaria, a ella la sustituyó el poeta Luis García Montero, mientras el flirteo con Podemos se convertía en una verdadera telenovela. No vamos a entrar en Podemos, punto. Lo puedo volver a repetir. No, punto. No vamos a entrar en Podemos, punto. Ojalá Tania Sánchez y su gente pudiera participar en nuestras primarias y deseo que lo hagan y ojalá estén dispuestos a hacerlo.
Ahora Madrid, ganemos, convocatoria por Madrid y Podemos. Todos han decidido concurrir juntos, aunque Tania Sánchez se queda en un segundo plano. Y al final de lo único que se habla casi es de los candidatos de Podemos, que también ha dado un golpe en la mesa. Su propuesta para luchar con Esperanza Aguirre es ni más ni menos que Manuela Carmena, cofundadora de Jueces para la Democracia, exvocal del Consejo General del Poder Judicial y toda una eminencia. Para la comunidad han apostado por el ingeniero agrónomo José Manuel López Rodrigo. El panorama lo completan los jóvenes preparados, así los definió Albert Rivera, de Ciudadanos, más primerizos en los carteles de Unión, Progreso y Democracia. Pues así están las cosas, Fernanda, en este laboratorio madrileño. Pues un laboratorio que va a estar muy interesante esa noche de las elecciones. La verdad, va a haber mucho trabajo periodístico que hacer, teniendo en cuenta lo que ha pasado. Yo no sé, Ernesto, si crees que es un poco, bueno, pues un síntoma o un reflejo muy preciso de cómo se ha puesto la política en España. Sí, es ir a pescar candidatos fuera de los cauces habituales de la política, a la universidad, al mundo intelectual, ¿no? Al mundo de los intelectuales. Y sobre todo es ir a pescar... ¿Por Esperanza Aguirre? Sabes que soy el presidente del club de fans de Esperanza Aguirre, por lo cual no me gustaría que... no, yo Esperanza Aguirre, te lo decía antes, te lo comentaba, me parece que está humillando al partido, humillando al presidente del partido, humillando a la secretaria general, y no entiendo ni cuál es el papel de ella dentro de esa formación, y por supuesto entiendo mucho menos la falta de carácter que tiene el candidato. Déjame un momento porque nos queríamos detener en uno de los últimos fichajes de relumbrón. Se llama Manuela Carmena. Los que tengan una cierta edad sabrán perfectamente de qué persona estamos hablando. Todo un referente moral, fundadora, como ya se ha dicho, de Jueces para la Democracia, pero no solo. Una persona muy comprometida con las cosas de su tiempo. Marina Cabegato nos va a ayudar a completar este perfil. Sí, vamos a empezar con un pequeño repaso por su currículum. Es jueza emérita del Tribunal Supremo, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de Izquierda Unida y también una de las fundadoras de la Asociación Progresista Jueces para la Democracia. Pero poco después, como ella mismo dice, se tuvo que desjubilar. La verdad es que la crisis económica afectó a mi familia y entonces, aunque habíamos pensado que había ahorros suficientes para no tener que volver a trabajar, pues la verdad es que pensamos que no, que había que desjubilarse, ¿no? De todas maneras, eso fue una experiencia interesante para darme cuenta de las enormes limitaciones que tiene la vejez para volver a trabajar. Ese enorme desarrollo de la creatividad que puede tener un jubilado tiene obstáculos, porque no se ha pensado que la vejez puede ser una época de una gran creatividad. Jubilada desde el 2010 y desjubilada desde hace ya algún tiempo, llevaba semanas siendo cortejada por Podemos y llegó a decirle que no a su secretario general, a Pablo Iglesias. Creía que habría que dar un paso a una nueva generación política porque ella ya tiene más de 70 años, pero en las últimas horas ha reconsiderado su decisión porque ella cree que hay que replantear esta profesión, la profesión de política. No vale solamente una democracia de partidos, de representantes, no, hay que ir ampliando cada vez más una democracia más directa, de que se pueda constatar que hay alguien que sabe conseguir conducir la política hacia lograr de verdad un bienestar mayor. Licenciada en 1965, ella fundó un despacho laborista en la calle Atocha, en Madrid, aquel que sufrió el atentado del año 77, en el que murieron varios de sus compañeros. ¿No ha ido usted al despacho? No, sí que había ido. Lo que pasa es que nosotros teníamos dos despachos. Uno estaba en la calle Atocha número 55 y el otro en el número 49. Y entonces yo tenía mi despacho en el 55, donde desgraciadamente se produjo después el asesinato. Y había ido al 49 porque tenía otra reunión allí con otros compañeros. Pero vamos, nosotros vimos, en fin, fue terrible. De esas cosas que casi sobre todo es tan doloroso pensar a aquellos grandes amigos, aquellas personas que se quedaron allí. Fue después de ese atentado que decidió ser jueza. De hecho, fue pionera en muchos de los juzgados de Estado en esa época de su vida, en su época actual, la desjubilación. Ella se mueve en bici por la capital, ella montó un blog, lanzó un juego de mesas sobre los procedimientos judiciales y hasta escribió un libro. Critica, por ejemplo, la burocracia, la corrupción y la injusticia. Está a favor de los escraches. ¿Qué piensa de los escraches en nuestro país? Brevemente, ¿qué piensa? Pues muy brevemente, Jesús, me parecen bien, así de claro, me parecen bien.
Y si me permites, me parecen bien, porque lo que me parece muy mal, lo que me parece inaceptable, es que siendo la democracia de todos y siendo los ciudadanos realmente los protagonistas de nuestro destino, vivamos en una ciudad como Madrid, en la que el Parlamento está cercado, donde uno no puede acercarse al Parlamento. Esto es tremendo. En su blog ella cuenta cómo ahora es también emprendedora. Abrió en Madrid una tienda de ropa para bebé, una tienda en la que confecciona la ropa presidiarias en un taller ocupacional en una cárcel de mujeres en Sevilla. Así que es ex jueza, abogada, escritora, bloguera, emprendedora y ahora también, Fernanda, política. Bueno, pues gracias, Marina, no te vayas muy lejos porque sí ya nos vas a contar más cosas. Perfiles nuevos, parece que ha traído bueno, esta revolución que tiene que ver con la política, el de Manuela Carmena. Hablábamos también de la propuesta de Izquierda Unida, que ha optado por un poeta, por Manuel García Montero. Yo no sé cómo ves lo de Madrid, Jorge, tú. Pues yo veo, o sea, pensando que por un lado Andalucía queda fuera por el anticipo de las elecciones. Cataluña no le toca y además están anunciadas para septiembre. El País Vasco y Galicia tampoco. Yo creo que el verdadero laboratorio de lo que va a ocurrir en la política española es Madrid y, por lo tanto, todos los partidos están poniendo toda la carne en el asador para tener pues, gente a nivel de candidatos muy representativa. A mí la verdad es que esta señora me parece una señora muy respetable, un currículum extraordinario y que ha dado testimonio en su vida profesional y personal y lo está dando de una persona seria y consecuente, ¿no? Yo creo que eso es bueno incluso para... yo creo que es bueno para Podemos, en el sentido de que puede ser la contrabalanza de un planteamiento hasta ahora mitinero, en fin, a lo presidente y unas chorradas universitarias tremendas. Entonces, yo creo que eso a nivel de laboratorio de Madrid es importante. Segundo, a mí Gabilondo me parece también un candidato, le falta garra, pero me parece una persona seria, lo demostró como ministro en su intento de una ley de educación muchísimo mejor planteada y muchísimo mejor negociada que lo que ha hecho Ver. Ver es el antiministro, Ver es una persona que, en mi opinión, es un enorme error de Aznar y naturalmente de que ha seguido la indicación de Aznar, que es el actual presidente de gobierno. Y Esperanza Aguirre, pues me parece que es una decisión obligada, forzada, porque Esperanza Aguirre solamente tiene un partido, que es Esperanza Aguirre, y evidentemente se pasa por el arco del triunfo, lo que sea. Y para este conjunto de tal, pues me parece... Pues déjame un momento, porque hablabas de Podemos, de lo que le puede aportar un perfil como el de Manuela Carmena a esta nueva organización política. La última noticia tiene que ver con Pablo Iglesias, con su coleta y con un rotativo que se llama New York Times. Marina. Sí, Fernanda, le hemos visto la portada de la edición internacional del New York Times. La noticia más destacada, un reportaje sobre Pablo Iglesias con una fotografía alzando el puño y el titular: Nueva izquierda, la nueva izquierda sacude la política española. El reportaje empieza contando algunas de las promesas electorales de Podemos: reestructurar la deuda, no dejar que los ricos nos roben o acabar con los jefes de gobierno que obedecen en vez de negociar, cuentan, y concluyen en este primer párrafo del reportaje del New York Times diciendo: aunque esto parezca Grecia, no lo es, esto es España. Recogen declaraciones de Pablo Iglesias durante una entrevista que se le hizo en Madrid, y en ella el líder de Podemos cuenta cómo en un principio él no pensaba que un partido fundado por un puñado de académicos universitarios, dice, llegase tan lejos o que él pudiera llegar a ser presidente del gobierno, pero que ahora estamos viviendo una situación, dice, en la que esto podría ocurrir. Hablan de su peinado y de su gusto por la ropa de marca blanca y lo comparan con Syriza. El Coletas, como lo llama el periodista del rotativo, ha sido capaz, dice, de canalizar el hartazgo y el malestar de la población española. Hablan también de corrupción y recuerdan que miembros de Podemos se han visto últimamente envueltos en acusaciones de fraude, pero que la respuesta de Pablo Iglesias es la siguiente: que la corrupción a alto nivel es culpa de los grandes partidos. Acaban el reportaje con un reconocimiento:
el de Pablo Iglesias, de que su partido se está enfrentando actualmente a problemas de crecimiento. Y también con una mano tendida, la de Iglesias, otra vez, que afirma que Podemos no es un partido sectario y que estaría dispuesto a pactar con cualquier formación, Fernanda, eso sí, una formación que esté dispuesta a cambiar. Bueno, pues esto es lo que declara Pablo Iglesias en esa edición del New York Times, un rotativo interesado por la emergencia de este partido que llegaba a nuestras vidas hace un año, parece increíble. Miguel, ¿cómo lo ves tú? A mí esta señora parece muy inteligente colocala, unha señora de categoría. As cosas a mesas veo solo con velas. Manuela Carmena, estamos hablando. E moi inteligente de colocar a xente maior en xeral dos partidos, porque non, senón parece que un partido de rapaces, de chicos e tal, así barbudos, con colete, cosas por estilo. Non, isto é moi inteligente. O que pasa é que non sei exactamente en que vai... Por que van a expoñer esta señora? Porque supuestamente Podemos non se presenta as eleccións locais. Non, é que ten que ir a unhas Ten primarias. que ir a unhas primarias, claro, aí van a... Sí, ganamos, no, abre Madrid. Ese é o handicap de Podemos, que todo ten que ir a votar e cada vez que votas divides o partido en dous, además, la paradoja de Podemos en Madrid es que siente que está preparado para optar a la alcaldía, pero siente que no está preparado para optar a la comunidad, lo cual en una comunidad que es uniprovincial, bueno, pues extraña un pouco. No, pero todo levalo a primarias, todo levalo a votacións. Primeiro son as primarias dentro de Podemos, despois Supremo terá que levar as primarias dentro da coalición, como chamen, esa de Ganemos Madrid, ou que sea así. Entonces, eso destroza en cualquier caso, un panorama nuevo. Es verdad que nunca habíamos hablado tanto de los candidatos que comparecen a las elecciones y probablemente nunca habíamos hablado tanto tampoco de los programas de esos partidos. Hay un interés, yo creo que muy llamativo en esta ocasión por saber qué es lo que propone cada uno de ellos. Creo que tengo la sensación, por lo menos, de que hasta ahora lo de los programas como que lo dábamos por supuesto. Dejadme que ponga un punto y final a este asunto, un punto y seguido, para abordar uno de los asuntos de la jornada. Grandísimas críticas durante toda la jornada al ministro Morenés. Él tenía que dar explicaciones sobre el acoso que ha sufrido una militar a partir del testimonio que conocíamos en un programa de televisión el pasado domingo, en el programa de Jordi Évole. Bueno, hoy comparecía en el Congreso para contestar a preguntas de la diputada de UPyD que está liderando un poco la cruzada de esta militar. En fin, vamos a ver lo que sucedió, incluido ese gestito tan machista. Zaida Cantera, comandante, busca respuestas a su caso en el Congreso. En la puerta agradece las muestras de apoyo. Agradecer, no una, millones de veces, pedir disculpas a aquellos seguidores que les estoy intentando contestar. ¿Pero qué dice el ministro? UPyD pide su dimisión, apunta directamente sobre él. ¿Por qué usted ascendió al general que fabricó el caso contra ella? ¿Que por qué protegió a todos los mandos que miraron para otro lado mientras ella estaba siendo acosada? Un saludo con todo el respeto a la comandante Cantera. Única menciona a la aludida, que sin contener la emoción escucha en la tribuna cómo defiende las medidas existentes contra el acoso en el ejército. Son perseguidos, juzgados y condenados, porque hay tolerancia cero. Mentiras que son aún más bochornosas y más indignantes. Y el ministro que pasa al ataque. La suya es la bajeza moral y es consustancial con su persona. Y hasta hace un gesto de silencio que molesta. No estoy de acuerdo con que el ministro nos mande callar a las mujeres. Sí pido mis disculpas por haber hecho el gesto de silencio. Pide perdón y en pasillos vuelve a Zaida y sus supuestos acosadores. Las acusaciones contra estos señores han sido denegadas por la justicia a la comandante Cantera. Creo que el ministro de las Armas es un sinvergüenza. Explicaciones que no convencen al marido de Zaida, comandante en excedencia. Bueno, vamos a ver enseguida ese gesto, que a ver qué consecuencias tiene para el ministro Morenés, y yo no sé qué creéis que le pasó, que si realmente fue una cosa espontánea o realmente afloró su propia personalidad, afloró la personalidad de un señor que ha tenido una actitud indigna y miserable ante un problema que no solo se centra en esta comandante, sino que, según ella misma ha dicho y otra gente ha dicho, y en la Armada acabamos de enterarnos, pues ocurren con bastante frecuencia en ese sector. Y además es que me parece lamentable que se pueda permitir en un parlamento democrático una actitud como la que el ministro ha tenido hoy, de falta de respeto absoluto hacia una persona que estaba llorando. Es decir, es que se defiende. ¿Vosotros visteis cómo se defendió el coronel que la acosó en el juicio? El coronel Lezcano en el juicio. Es que es para echarlo del ejército. Es decir, a quien no tienen que echar es a ella, es a él. Porque el coronel dice... 2 años y 8 meses le cayeron, ¿no? Sí, pero no le cayeron los 3 años porque todo se iba fuera. Es decir, que, mira, Jorge, tú vas a estar de acuerdo. No, que vas a estar de acuerdo. Ya sé lo que piensas, ya sé lo que piensas. Vas a estar de acuerdo conmigo. Si lo hubiera sido un tribunal civil
que es lo que tenía que ser. Lo que pasa es que sigue recluido, el estamento militar sigue encerrado sobre sí mismo. Y hoy lo decía una soldado, el estamento militar sigue siendo machista. Estamos viendo esa imagen también, que de verdad, bueno, la vamos a ver en muchas ocasiones, el ministro mandando callar con un gesto no lo puede hacer un a la diputada de UPyD que estaba exponiendo esta circunstancia, este testimonio que parece que está bastante claro. Julio, hombre, a mí me parece que lo que hay de nuevo aquí es algo que, que estamos observando ya desde hace tiempo, ¿no? Se abre la veda contra la monarquía, contra algunas instituciones y se abrió la veda en el ejército. A mí me da la sensación de que cosas que hasta ahora permanecían dentro de casa, la ropa sucia se lavaba en casa, a partir de ahora llega incluso hasta el propio Parlamento, ¿no? Y que a mí me parece que eso es positivo, que las Fuerzas Armadas las estamos pagando. ¿Pero qué consideración, cómo ves tú que un ministro de tu país, Morenés, haga este gestito cuando se trata de en el Parlamento escuchar? Mira, eso es lo que se le dice a un niño pequeño cuando se está yendo de la lengua o cuando está montando mucho jaleo, ¿no? Y a mí me parece, bueno, lo que se planteaba aquí, me parece paternalista, despótico y que en un parlamento donde se trata de hablar uno le mande a otro tapar la boca, pues, es una falta de respeto. Lo que sí, hoy la una falta de respeto y una grosería. A ver, la diputada de UPyD, a la que se sintió gravemente aludida por el ministro, ¿no? Lo calificaba después con toda tranquilidad al ministro como puerta giratoria andante y recordaba que él ha estado primero como alto cargo del Ministerio de Industria, después como alto cargo del Ministerio de Economía, regulando las ayudas que se iban a llevar las industrias armamentísticas, después pasó 6 años a distintas empresas y ahora regula como ministro los 30.000 millones de euros que se le deben a las empresas. Distintas industrias vinculadas con el asunto. Es decir, ese hombre puede hacer lo que quiera y mandar callar y quedarse tan tranquilo. Cuéntalo todo. La empresa en la que él trabajó ha tenido 34 contratos desde que él llegó al ministerio. Claro. Es que y si permitimos esto, las ventajas del pago de la deuda que están recibiendo esas empresas no las tiene nadie. No las tiene nadie. Por eso el señor manda callar, porque se cree que puede autoridad más callar. que suficiente. Bueno, avanzamos. Hoy es 11 de marzo, hace 11 años, pues todos sabemos lo que pasó. Es estos días que todo el mundo sabe qué estaba haciendo ese día cuando se produjeron los atentados de Madrid. Hoy, un exministro, José Bono, ha aprovechado la circunstancia para presentar un libro en el que habla de cosas que sucedieron en aquellos días tan convulsos y en los que pasaron tantísimas cosas. Hemos sabido muchas cosas en el transcurso de estos años, se ha hablado de muchas teorías, muchos posicionamientos incluso periodísticos, pero José Bono ha hablado hoy de un personaje concreto que se llama Rouco Varela. Hemos hablado en los últimos días del que fue presidente de la Conferencia Episcopal y que en estos momentos vive en ese ático de lujo al lado de la Catedral de la Almudena. Bono ha dicho algo que tiene que ver con las indicaciones políticas del gallego. Marina, cuéntanos. Algo que pasó, Fernanda, específicamente el día 13 de marzo del año 2004, eran las vísperas de las elecciones generales y que contra todo pronóstico dieron la victoria a José Luis Rodríguez Zapatero. Después del 11M, España estaba en estado de shock, se sabía que todo podía pasar en estas elecciones y fue entonces cuando Rouco Varela envió un SMS desde su móvil a sus contactos. Entonces ya se sabía que había sido ETA quien estaba por detrás de los atentados, que no había sido ETA y que todo indicaba que sí estaba por detrás eran el terrorismo islamista. Esto decía el SMS del entonces presidente de la Conferencia Episcopal. Todos a votar. Perdemos. Pásalo. La noticia la narra José Bono en su nuevo libro, Diario de un Ministro. Él ha explicado hoy que quien se lo contó fue Zapatero, quien a su vez fue informado por un amigo que tiene en común entre él y Rouco Varela. Si es verdad, lo que pone muy de manifiesto es cómo la Iglesia más jerárquica española de esos momentos era claramente antisocialista. Con ese SMS vuelve a estar sobre la mesa una de las preguntas que cada poco están en el debate social. ¿Es la Iglesia de derechas? ¿Tiene la religión un partido político? Hace solo una semana se lo preguntábamos aquí a Vía V al vicario de enseñanza de la diócesis de Santiago. Él decía esto.
En determinados procesos electorais pediron o voto para o Partido Popular. Eu creo que identificar hoxe poder digo, religión con dereitas. Eu fago a pregunta, pero é consciente de que hai moita xente que fai esta asociación. Non sei, que pode haber lecturas para todos os lados, pero se descendemos á sociedade, eu creo que temos de todo. Porque hoxe hai de dereitas que se declaran cristiáns, católicos, socialistas que son comunistas que din que son cristianos católicos, Izquierda Unida, o sea, que creo que a sociedade en esa relación tamén é múltiple e non, hoxe creo que na sociedade non se identifica eu si son do PP son católico e si son do socialismo non son católico. Ahora, Fernanda, después de ese SMS de Rouco Varela, creo que hay que volver a hacernos esa pregunta. Bueno, pues gracias, Marina. Hoy lo damos todo el ejército, la Iglesia, estamos tocando todas las instituciones. Yo no sé si, bueno, ¿qué opinión tenéis de este SMS de Rouco Varela? Bueno, y me apetece preguntaros, esa asociación que sigue haciendo mucha gente de la derecha o el pensamiento conservador con el catolicismo. Julio. Esos fueron unos días absolutamente apasionantes, ¿no? Sí, bueno, no sé si yo utilizaría esa palabra. En el aspecto político, quiero decir, ¿no? Aparte de la inmensa tragedia que fue lo que pasó en Atocha, ¿no? Ahí lo que pasaba, digamos, el PP después contó la historia de que había sido como consecuencia de los atentados que había perdido las elecciones y tal y cual. Ahora, existían ya encuestas dentro del propio partido, prácticamente desde el lunes de esa semana. Julio, veo que ves el Vía V con frecuencia, porque exactamente fue lo que contó aquí Pepe Blanco, que en ese momento estaba exactamente, él tiene esa teoría que no sé si nos lo tenemos que creer o no. A mí me llega por otra. Él dice que las encuestas ya le indicaban que, y tú, Carlos, sabrás bien, y nos lo creemos. Estaba ya prácticamente. Era lo que decía, y lo decía justo en ese momento. Antes del atentado ya lo decía. Sí, antes, o sea, 2 o 3 días antes del. No, bueno, pues que a posteriori tú puedes decir, en realidad el cambio ya estaba previsto. Que el PP no ganaba las elecciones y que las iba a ganar. Él incluso le da una vuelta más, dice, si el PP hubiera gestionado con inteligencia y con honestidad esa crisis, probablemente las encuestas se hubieran dado la vuelta, ¿no? Bueno, en cualquier caso, el papel de Rouco y el papel de la Iglesia pidiendo en este caso que se movilizara la gente para votar. Dice, bueno, y a mí no me cabe ninguna duda, ¿no? Si, o sea, lo que es el denominador común entre lo que es el pensamiento católico, más vinculado a la jerarquía, con el Partido Popular, está claro, ¿no? A mí me parece que eso es absolutamente evidente en temas como el divorcio, en temas como el aborto, bueno, o lo que es la vía, para despacharme a gusto, el PP, digamos, es lo que garantiza el que los católicos puedan hacer catequesis en toda la sociedad a través de la enseñanza pública, sin tener que ir casa por casa trabajando. ¿Estás de acuerdo conmigo en que ahí perdió el PP las elecciones, en los SMS de Rouco? No, las traía perdidas ya de antes. Las traía perdidas ya de antes. ¿Querías decir algo? No, a mí lo que me parece es que identificar a la Iglesia Católica con la derecha, en términos que utilizamos esa palabra. La jerarquía, porque claro, el vicario al que acabamos de escuchar, efectivamente, acaba hablando de la base, pero la jerarquía... Me basta con remontarme a la jerarquía de la Iglesia Católica en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? O sea, pero yo estoy hablando de España. No, pero estoy hablando por eso. Claro, la jerarquía... Ahora, Rouco, que para mí, pues no identifico para nada a la Iglesia con ese señor, aunque haya sido el presidente de la Conferencia Episcopal, hizo exactamente lo mismo, creo que mal, que hizo Rubalcaba. Pásalo. Luego, yo para pensar, hay una pequeña diferencia, en jerarquía me remonto más atrás y me voy a Tarancón. Claro, pero tú no crees que hay... A ver, no, yo creo que hay muchos sacerdotes y muchos obispos que han pedido explícitamente el voto para el Partido Popular, no en estas circunstancias tan extremas, digamos, pero ha sucedido... Vale. Aunque hay un detalle que también me gusta destacar. Si hay que buscar un pensamiento igualitario, socialista, defensor del pobre, etcétera, etcétera, pensemos en Cáritas. Quiero decir que a mí Cáritas me saco el sombrero y me río de todo el partido de la izquierda. Miguel Anxo. Para que me han pedido voto, entón?
Non sei, eu, vamos... Normalmente quen trata ben a Iglesia como institución, e Rouco é o xefe da institución... Pero hai moita xente dentro da Iglesia que non... E non... además Rouco non pediu o voto como xefe da xerarquía, pediu o voto a nivel a título personal. A mí non me parece mal. O sea, o monedero pode pedir o voto e el non. Porque non vai poder... Porque non vai poder pedir o voto. Porque hai moita xente dentro É normal, se identifica conservadorismo porque defende valores máis ou menos tradicionais e conservadores, e é normal que se identifique cos que defenden este tipo de valores conservadores e tradicionais. Non acabo de ver mal que este identificado coa dereita. O error me parece a min identificarse coa esquerda cando a esquerda é que te maltrata, é que pode acabar contigo. O normal é que van a apoyar. Tuvo la misma incidencia, desde luego, que si lo pidiera el Club de Campo y Tiro, el Club de Campo y Tiro de Monforte de Lemos, que es mi teoría, o sea, ya lo sabéis. No, claro, es mi teoría. Es un club privado donde el presidente del club privado le manda un SMS a sus amigos y le dice, oye, ir a votar. Y no se da la circunstancia de que en ese club privado pues no le hicieron caso, o los amigos del club privado no eran muchos. El perfil de Rouco, o sea, a mí Rouco desde el piso de lujo. ¿Cómo que? Encántame, os políticos máis hábiles que deu Galicia moito tempo. Políticos, tío metes na parte política. Bueno, aí está, ¿no? É un maniobrero, a mí encanta. Que admiras de Rouco? Que admiras? Como fala cando dice cando despois de sumar votos e arrastrar, dice, isto unha vez máis. Me trae esta cruz en tiempos de Cuaresma e tengo que aceptar esta cruz. E como fala como un político, me encanta oírlo falar. É así, é un maniobrero e fala así. Dice, unha vez máis, Dios me aparta de vocación de cura rural. E dixe, cabrón, este nunca enterrou un morto. Este nunca casou a nadie. Acabou a carreira e se foi para Alemania a estudiar, depois fixeron obispos. Que raio de morto se enterrou, nin casou, nin nada. Pero toda a vida me aparta de vocación de cura rural. Dixe, este é un maestro. Este fala como un político. Se fala... E además suma votos, foi o que carretou votos en boa estrategia galega, carretou os votos a Ratzinger todos, cosas por estilo. Pero que parece che ben, por exemplo, os últimos problemas que está tendo co seu sucesor, que parece que non había forma de que marchara do Palacio Episcopal, pero que non marchaba ni con agua quente, quero decir, que era xa un problema de Estado Vaticano. Como é del, claro. É del, claro. Bueno, el que fixo que estuvera aquilo ali, se fuera por os outros modernos, estaba todo estropeado. El altar de la religión. É distinto, es que vos non o vedes, que o Sigo fai moito tempo e veo todas as maniobras que fai, a mí encanta, é un político habilisimo. Como político, despois como padre da Iglesia, como referente espiritual, é outra cuestión. Pero como político leva gobernando, e mira que as reglas da Iglesia da votación son bastante complicadas, porque hai que sacar maiorías reforzadas de 2 tercios na votación, e ele vai pouco a pouco, vai sumando, vai ganando e vai... Sí, pero tens a sensación de que con este Papa creo que non ten moi bo feeling. Este Papa a Miguel non lle gusta este Papa. Viste lo que cuenta Bono, non sabes diso que cuenta Bono, que conta nese libro, que parece ser que alguén lle dixo o rei, que creo que Zapatero alguén lle dixo o rei, cando sabedes que hubo un momento en que se dicía que Rouco podía ser papa. Parece ser que o rei dixo, como Rouco sea papa, ya podemos ir escapando. Pero unha filtración, filtraronlle que tiña un cancro de ril para desfacerse dele, porque a política vaticana é moi dura. Funcionan con filtracións de prensa e todo, cosas de política, é moi dura. Como en todas. Non, pero eles pisaronse dele, sí. El quería ser. Bueno, en fin, rendido de admirador de Rouco Varela, aquí nuestro amigo Miguel Anxo Bastos. Tenemos aquí ya en bambalinas a Pablo Carballo, que nos va a ilustrar sobre las singularidades de esa relación entre los políticos y los periodistas después de un incidente que se producía hace pocas horas. Pablo, casi vete pasando al saloncito mientras vas tomando posesión de la silla y del escaño. Vamos a compartir con ustedes un nuevo incidente que hoy tenía lugar en el Parlamento de Galicia y que va a acabar, este sí, en el Tribunal Constitucional. Hay una discusión entre el Grupo Municipal del Bloque Nacionalista Galego y la presidenta de la Cámara Legislativa en relación con el reglamento. Pilar Rojo decidió pues aplicarle un determinado reglamento a Carme Adán, que estaba en esos momentos hablando, diputada, y vamos a ver el momento en el que se producía esa discusión. Eu lle digo que ten 3 minutos dende o escano. Non teño 3 minutos de escano. Non vou a dialogar con vostede. Ten 3 minutos, señora Adán, é que non vou a dialogar con vostede. Mire, quero que lea vostede o artigo 79. Non lle den voz ao escano da señora Adán, por favor. É que, señora Adán, non vou a discutir con vostede. Señora Adán, ten unha segunda chamada á orde. Por favor, denlle voz ao escano da señora Adán para que comece o seu tempo na interpelación. Por lo menos a tribuna podría estar. No, dende o escano. Dende o escano, señora Adán, porque o digo eu. Señora Adán, ten unha terceira chamada a orden, por favor, abandone o hemiciclo.
A miña palabra é o regulamento desta Cámara, señora Paz. Bueno, pues esta vez sí, el Grupo Municipal del Bloque decidía abandonar el hemiciclo para respaldar a la diputada Carme Adán. Finalmente decidían, regresarán en próximas sesiones, pero van a interponer un recurso delante del Tribunal Constitucional. Así lo explicaba Francisco Jorquera, el portavoz del grupo. Houbo unha vulneración flagrante do regulamento por parte da presidenta da Mesa e quero anunciar que o Bloque Nacionalista Galego vai emprender accións legais de inmediato. Vai a presentar recurso ante o Tribunal Constitucional porque consideramos que se cometeu unha vulneración ou a violación flagrante dos dereitos dunha deputada, por tanto, dos dereitos dunha representante dos cidadáns. En ese sentido, imos a utilizar todos os recursos de presión política e todas as ferramentas legais ao noso alcance para evitar que se consolide esta situación de recorte, de ausencia de democracia en definitiva, no Parlamento galego. Bueno, problemas, unha vez máis, de relación entre a presidenta da Cámara e, neste caso, o grupo parlamentar que non municipal do Bloque Nacionalista Galego. Gústanos moito que este programa teña algún tipo de referencia, neste caso, no Parlamento galego. Teño a sensación de que Paco Jorquera facía algún tipo de referencia á entrevista que onte mantiñamos aquí con Paco Rodríguez. Saben que compartimos con él algún vídeo tratando de facer unha broma relacionando a situación do Bloque, esas escisións que se teñen producido nos últimos tempos con esa mítica, maravillosa, alucinante película de La vida de Brian. Hoxe, Jorquera referiuse a esa película. Se me permitide esa brincadeira, o Bloque Nacionalista Galego non está por imitar o comando suicida da vida de Brian e, polo tanto, por causarse un prexuicio a sí mesmo, autocensurándose. Seguiremos defendendo o exercicio dos nosos dereitos no vindeiro pleno e en plenos sucesivos, pero, lóxicamente, non entra na perspectiva do BNG non comparecer no Parlamento. Creo que o que nos demandan os cidadáns galegos e as cidadás galegas é que estemos aquí todos os días batíndonos no cobre para facer unha oposición eficaz ás políticas do Partido Popular. Bueno, gústanos comprobar que Francisco Jorquera ten sentido do humor. Pablo Carballo, buenas noches. Buenas noches. Mira que es complicado esto de la relación políticos, periodistas, periodistas políticos, y más en los momentos actuales en los que los ánimos están un poco excitados. Veíamos hace unas horas, como decía, un encontronazo con cierta violencia entre estos dos personajes, político, periodista, periodista, político. Cuéntanos. Sí, hablamos de Santiago Malagón, que es un periodista, un compañero de la agencia Atlas, y de un acto que tenía lugar el pasado lunes, concretamente en Ciudad Real. Ahí estaba María Dolores de Cospedal, la presidenta de Castilla-La Mancha y, a su vez, secretaria general del Partido Popular, inaugurando una de esas primeras piedras que tanto gustan en campaña electoral, en concreto de un colegio de abogados. Después de saber, por parte de su gabinete de prensa, que no iba a haber posibilidad de preguntar en la comparecencia, el periodista de Atlas se acerca a Cospedal para intentar preguntar por lo ocurrido en Madrid el fin de semana con Esperanza Aguirre. Y pasa esto que van a ver. ¿Cree que falló la comunicación ayer entre usted y la señora Aguirre? A ver, perdón, que me caigo. Un momentito. Por favor, que no puedo andar. ¿El señor González podría ir en las listas de la señora Aguirre? Pues solicito, ¿eh? Ya estupendo. Bueno, placaje absoluto. Esa señora rubia, Celia, parece que se llama, después de haber escuchado hoy al propio protagonista, que decía que en 16 años de carrera o de profesión nunca le había sucedido nada parecido y que se sintió completamente humillado, además de violentado, evidentemente. Y es que lo comentábamos, en época de campaña o de complicaciones políticas, es difícil acceder y esa gente que rodea los gabinetes de comunicación a veces se convierten precisamente en barrera. Vamos a recordar dos momentos, uno de ellos en Galicia, con Arias Cañete, recién elegido candidato para el Parlamento Europeo, estaba en Castro Berrey, en Lugo, después de patinar en el debate con aquel comentario machista, y el otro, Ana Mato, todavía ministra de Sanidad en plena crisis de la Gürtel. No va a hacer declaraciones, por favor. No va a hacer declaraciones. No va a hacer declaraciones. Vamos a tener aquí un buen acto. ¿Qué opina? ¿Que se hable solo de si no va a ser machista o no machista? No va a hacer. Bueno, no hace falta empujar. No te estoy empujando, estás empujando. Vale, pero me estás empujando. Vale, pero que se trata de no caer ninguno, ¿no? Se siente respaldada. ¿Pero qué es esto? Queremos hablar con usted. ¿Qué haces poniendo la mano? ¿Qué haces poniendo la mano? ¿Qué haces poniendo la mano? Sí, hemos hecho un pasillo. ¿Qué haces poniendo la mano? Joder, ¿qué haces poniendo la mano? ¿Qué eres tú aquí? ¿Sí?
Tensión, efectivamente, contextos distintos, campañas electorales o bueno, situaciones de complicación para un partido determinado. En esta ocasión estaba Navato por el medio, así que ya podemos imaginar que el problema lo tenía el Partido Popular. Más cosas. Vamos con otra reacción, en este caso distinta. Hablamos de José Ignacio Wert, ministro de Educación y Cultura. Se había pronunciado su hermano en contra de la reforma educativa que él trataba de emprender. En este caso, la gente de comunicación se aparta y es el propio ministro el que enfrenta a los medios de comunicación. No responde a las preguntas y acaba riñendo, como en el colegio. Por favor, ¿qué le parece? Vamos a ver, tranquilamente no, me estás interrumpiendo la subida de las escaleras. No tenemos menos que su hermano se... Pero vamos a ver, primero, tú no me tienes a mí que dar consejos. ¿Pero qué credibilidad da a los Gracias. españoles cuando su departamento recorta y su... Pues la misma credibilidad que me da el pisotazo que me acabas de dar. Ah, no. Pero no se enfade usted. Pero que no me enfade, pero por favor, si no, vamos a ver, yo no me enfado. Simplemente es que me parece que no os estáis comportando con la menor profesionalidad, porque no se puede rodear a una persona que viene a un acto institucional y no se puede correr detrás de él, pisarle y demás. No le estamos pisando, le estamos preguntando por esa situación. Por favor. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, si ahora estuviera aquí José Luis Barreiro, diría que él está manifiestamente en contra de estas nubes de periodistas que rodean a los políticos para tratar de arrancarles algún tipo de declaración. En el caso de Wert, un político aguerrido decidía bueno, enfrentarse con los periodistas y hacerle recomendaciones de diverso tenor. Estábamos en Madrid, pero aquí en Galicia también suceden Pues ya cosas. que hablar de José Luis Barreiro, de las nubes de periodistas, vamos a ir con Han Solo. No hay nube, sino uno solo. Y nos quedamos en Arteixo, muy cerquita de donde estamos. Se inauguraba la rotonda de Sabón y en una carpa estaba toda la comitiva. Fuera de ella, un compañero de Radio Nacional de España, uno solo, trataba de recoger el sonido ambiente de dentro de la carpa. Fíjense lo que pasa. Claro, pues no te muevas. Ahí, ¿qué pasa? Nada, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasas, hombre. Pero yo no paso, yo estoy poniendo el micro. ¿Qué pasa? Qué nerviosos. Venga, chicos, que el encuentro no es público. Bueno, no es público, pero joder, lo podemos poner un micro, ¿no? Claro, bueno. ¿Pero tú crees que son maneras estas? Maneras, desde luego, no parecen las de ese acto. A veces es el propio político el que intenta apaciguar a sus miembros de seguridad, a sus guardaespaldas, antes de que se pueda producir algún tipo de complicación. Lo veíamos con Carlos Fabra cuando recogía el papelito para ingresar en prisión y acababan pidiendo esos compañeros de seguridad respeto a su intimidad. Ahí los guardaespaldas, ahí. Oye, no. Estate quieto. Ingresar en Madrid. Vale, por favor, un poquito de intimidad, por favor. Por favor. Un poquito de intimidad, por favor. Un poquito de intimidad, por favor. Venga. Un poquito de intimidad, por favor. Nadie está libre de los placajes y nosotros tampoco, aquí en V Televisión. Era nuestra compañera Viviana Villaverde la que, después de la dimisión en bloque del Gobierno Municipal de Santiago y justo antes del nombramiento de Agustín Hernández, del actual alcalde, entonces conselleiro, intentaba abordarle para preguntarle por ello. Ahí lo van a ver. Como ven, su jefa de prensa va a agarrar el micro y el brazo de nuestra compañera para evitar que llegue a Agustín Hernández. Intento de placaje difícil porque Viviana Villaverde tiene complexión para no arrugarse en ese momento. Bueno, estamos viendo esas imágenes y vamos, creo que a acabar, o casi en Ourense. Sí, porque se juzgaba a Baltar. El juicio contra el expresidente de la Diputación declaraba a uno de los testigos involucrados y en este caso es Emilio Cerviño, nuestro compañero cámara en Vigo, al que le sucedía esto. Yo creo que todavía no se lo cree, Emilio. Y el que lo conozca menos. Todavía no se lo cree. El momento patada de judo que recibe cuando está grabando a ese testigo en ese juicio en el que finalmente, como todos sabemos, resultó condenado el señor Baltar por haber enchufado a un grupito de personas. Bueno, pues vamos a terminar con una de mis favoritas, porque veíamos ahí fuerza, advertencia, agresión incluso, pero nos falta la amenaza.
la clara amenaza. Es el responsable de prensa y de comunicación del Ministerio de Trabajo cuando Celestino Corbacho era ministro, en la época socialista. Se acerca un periodista de Televisión Española, de la televisión pública, a preguntar al ministro y después de haberlo conseguido, su responsable de comunicación lo coge por banda y le dice esto. Hemos tenido una rueda de prensa de 1 hora. Ya, pero es que la noticia es ahora mismo. No, la noticia no es ahora. La noticia es ahora mismo, que Leonardo Díaz Fernández acaba de hace 10 minutos. Y lo pides antes y te lo gestionamos bien. Voy a quejarme. No, voy a quejarme y lo has hecho mal, muy mal. Es más, voy a pedir quién eres para evitar que vengas a este ministerio en la medida de la posible. No me extraña, Pablo, que sea tu preferida, porque es de lo más bochornoso que yo había visto nunca. Además, tratándose, claro, de un compañero de televisión pública. Un ministro diciendo, voy a pedir tu nombre, ya me voy a enterar yo exactamente quién eres para que tomen medidas en relación con tu trabajo y con tu oficio. Pablo se comprometió ayer a hacer una cosa con nosotros, que es hacer un seguimiento de las cosas, extravagancias que hacen los políticos en campaña electoral. Nuestra previsión de que íbamos a tener material suficiente se ha cumplido y también tenemos material, pero lo vamos a ver después de la publicidad. No se lo pierdan porque, como siempre, está de cine.